96.3. Póngala. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Contá siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. La Junta de Protección Social lucha para cumplir los sueños de muchas organizaciones sociales. 301 millones fueron aprobados para la compra de una casa para la asociación Hogar Fe Viva. Aquí contamos con 22 personas menores de edad con situaciones de salud complejas. Ahora tenemos una casa y entre todos nos cuidamos. Gracias por cuidarnos. Gracias por comprar los productos de la Junta. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Despertar cada día, a empezar la vida una vez más, hasta encontrar en el horizonte la música. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a don José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales. Y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Obuel les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias amigos, gracias amigas por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Hoy, como todos los días, vamos a tener un programa muy interesante. Habíamos conversado ahora en horas de la mañana a las 6:47 con nuestro invitado, pero probablemente tiene alguna llamada larga o alguna complicación. Vamos a tratar de localizarlo. Mientras tanto, les recuerdo que ustedes nos escuchan a través de 96.3 Centro para todo Costa Rica, y si tienen algún problema en cuanto a estar cerca de su aparato de radio, no se preocupe, usted nos puede seguir escuchando en cualquier parte del mundo con solamente ingresar a Facebook. Búsquenos en Facebook como Programa Horizontes Costa Rica, así estamos en Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Esa es nuestra dirección en Facebook. Puede escucharnos en su teléfono celular, en su tablet, en su computadora. Es muy sencillo. Vamos a ver por acá.
tenemos, bueno, hay una gran cantidad de personas que están participando desde ya. Estamos tratando de localizar a don Pablo Barahona, que es la persona que tenemos invitada. No sabemos qué le habrá pasado a don Pablo. Ya habíamos hablado a las 6:47 de la mañana en cuanto a su comparecencia hoy acá en Horizontes, con el tema allanamiento a casa presidencial y otras dependencias y empresas constructoras. Se habla de 78.000 millones en dávidas. Vamos a cambiar la dinámica del programa. Cambiamos la dinámica del programa. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que ustedes puedan participar hoy acá en Horizontes. Dejaremos el programa para en otra ocasión con don Pablo Barahona. Bien, amigos, yo quisiera invitarlos a que ustedes puedan participar libre y abiertamente con el tema de hoy. Es una situación realmente que genera tristeza, enojo, preocupación. ¿Qué está pasando en la sociedad costarricense? ¿Qué sucede en la sociedad costarricense en estos momentos donde supuestamente somos un país moderno, que tiene suficientes controles, que hay un nivel de educación muy interesante, donde los salarios son buenos los salarios? No vamos a decir que son salarios como unos pocos que sí tienen salarios muy altos, pero hay salarios dignos, digámoslo así, para que se pague la profesión. Desafortunadamente hay quienes llegan a ostentar algunos cargos públicos con la única finalidad de ver de qué manera hacen negocios que no están dentro del marco de la ley. Es muy triste, es muy lamentable lo que hemos visto en el día de ayer con esta gran cantidad de allanamientos. No nos da tristeza por las personas que sean investigadas, ni por la actuación del OIJ, a quien vamos a felicitar a todo el equipo del OIJ, igualmente a la Fiscalía por su trabajo. Es un trabajo realmente, ayer estuvimos hablando con diferentes personas que en una u otra medida estuvieron de cerca en estas investigaciones y otros tuvieron que ver con estas investigaciones, y les decíamos nosotros que realmente como ciudadanos nos sentimos satisfechos. Nos convence la actuación del OIJ, nos convence la actuación del Ministerio Público. Uno quisiera, por una sensación, no sé, de molestia, de disgusto, de reproche como ciudadanos, uno quisiera que estos casos se resuelvan rápidamente. Y uno dice, bueno, todo el mundo para la cárcel, que es culpable y punto. Pero no olvidemos que este enojo que tenemos todos, que desde luego me incluyo yo, no nos vaya a cegar a nosotros y nos vaya a pretender hacer a un lado el Estado de Derecho en que vivimos. Realmente, por mucho enojo que tengamos, existe la presunción de la inocencia. Hemos visto en algunos medios de comunicación, escritos, digitales y algunos radiales y televisivos, donde hay personas que de buenas a primeras prácticamente están mandando a la gente a que se pudra en la cárcel, vamos a decirlo así. Y así lo dijo ayer una dama muy conocida de este país, que se pudran todos en la cárcel. No vamos a defender aquí absolutamente a nadie, pero sí es muy peligroso lanzar ese tipo de situaciones. Para nosotros realmente es muy difícil entender cómo personas, que algunos los conocemos, algunas personas de las detenidas las conocemos, otras sencillamente son figuras que se han convertido en figuras públicas porque les gusta presumir. Yo no me canso de hablarle a ustedes, amigos y amigas de Horizontes, de la revista Forbes. Hace un tiempo, entre los grandes evasores de impuestos de nuestro país, venía una persona que ha salido en muchas ocasiones en la revista Forbes, presumiendo, como se dice popularmente, rajando del tremendo yate que tiene, que es uno de los más grandes de Latinoamérica.
Bueno, y sin embargo sus empresas estaban declarando cero utilidades en los últimos 10 años y lo hicieron pescadito, con una situación de cero utilidades, pero con el yate más grande de Latinoamérica. Ahora también aquí en esta situación, con los allanamientos en Casa Presidencial y en otras instituciones del Estado, vemos nosotros cómo nuevamente se repite la historia. Realmente a uno le da tristeza, le da enojo, repito, ver cómo algunas personas, que cuando uno llega a visitarlos para nuestro trabajo propio, relaciones propias de nuestro trabajo, vemos cómo estas personas, uno se queda asustado de los vehículos que hay ahí, vehículos de $180,000, de $190,000 para un trabajador público, digamos, en algunos casos de nivel medio, en otros casos a nivel de dirección, pero cuando uno dice, bueno, esto no lo gana el gerente general de una empresa privada, o esto no lo gana el ministro tal y tal, y si es subalterno de un ministro, ¿cómo es posible que haya empleados públicos que tienen vehículos que cuestan eso? Realmente a uno le molesta, y aquí es donde uno dice, bueno, es cierto que algunos jerarcas, desde el señor presidente, ministros, viceministros, dicen, bueno, que se abra toda la investigación, nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. Pero, ¿será que de verdad no tienen nada que ver cuando, ojo lo que voy a decir, no estoy diciendo que sean culpables porque metieron las manos donde no hay que meterlas, no, sino por omisión? ¿Dónde está la malicia de ese jefe, de ese ministro, de ese viceministro, en decir, caramba, esta persona anda, lo voy a decir hasta la marca, porque ahí lo he estado viendo en la oficina de esta persona cuando yo iba, un Range Rover de $189,000 para una persona que es un empleado público? Y el que tiene un Range Rover, a no ser que sea muy brutico, de $189,000, tiene una residencia que no va a costar ni siquiera $200,000. Esa residencia costará 3 y 4 millones de dólares. Sus hijos estudian en colegios de $1,800 mensuales. Entonces, cuando usted empieza a sumar, uno dice, bueno, una vez más, ¿dónde están las jefaturas? ¿Dónde está esa malicia indígena? O sea, ¿dónde está la medición y ese crecimiento patrimonial tan grande que han tenido algunas personas? Que algunos dicen ahora es que esto se ha venido presentando en muchas administraciones. Esto era un secreto, eso no es excusa. Eso no es excusa. Realmente hay presidentes, hay ministros, hay viceministros, hay oficiales mayores. Realmente es muy desagradable lo que ha venido sucediendo en el país. Realmente produce enojo, realmente es muy triste. Vamos a ver si es posible localizar a don Pablo Arahona, que nos está enviando aquí otro número telefónico. Le vamos a pedir a nuestro compañero que adelantemos la pauta comercial. Podemos adelantar la pauta comercial con nuestro compañero, la pauta que va a las 7:42, la vamos a adelantar hoy con la finalidad de tratar de conversar con don Pablo Arahona, si es posible, y si no, seguimos nosotros con el programa Horizontes. Vamos a una pausa y retornamos. Recuerden, somos Horizontes, su programa de cultura ciudadana. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Que los juegos electrónicos han sido atrayentes de los más jóvenes no cabe la menor duda. Incluso en algún lugar leí que a una firma creadora de uno de estos juegos la tenían en juicio en un país del norte porque al diseñarlo contrataron especialistas en psicología para garantizar que fuera adictivo. Si bien es cierto, la destreza de dedos que logran los muchachos con la práctica repetitiva que estos juegos generan no es nada despreciable, pero hay que reconocer que dejan muchas veces sus tareas escolares sin hacer o bajan en socialización por estar metidos en el juego. Ahora, para colmo, pudimos observar el video con 2 diputados y una diputada en media sesión parlamentaria metidos en el jueguito.
Es decir, que tampoco estaban cumpliendo con su tarea ni estaban socializando. Pero algo me llamó la atención. Me pareció que tenían destreza al jugarlo, lo que a mi edad, con manos lentas, se me hace envidiable. Pero entonces cabe preguntarse, ¿cuánta práctica tienen en el uso de estos? ¿A dónde adquirieron esa práctica? Porque si fue en su casa en días libres es un derecho innegable, pero si fue en las mismas sesiones de la Asamblea Legislativa, entonces el dinero a rebajarles por pagos indebidos sería mucho más que el de un solo día. ¿Qué piensa usted? Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. La adicción en mujeres está relacionada específicamente a la explotación de su cuerpo y nosotras las ayudamos a formar un proyecto de vida para enfrentar la vida diaria fuera de la prostitución. Mi nombre es Jaylin Pueblas y trabajo en Fundación Génesis porque ayuda a transformar vidas. Solo por hoy. Solo por hoy. Aquí llegamos a descubrir que estamos enfermos. No es solo dejar de consumir, es cambiar nuestras conductas. En ese lugar nos ayudan a descubrir todas las destrezas y habilidades que una tiene. La rehabilitación en mujeres tiene un impacto muchísimo mayor porque la rehabilitación de la mujer impacta generaciones. Es un proceso muy duro, pero uno sale muy empoderado. Sin el apoyo de la Junta de Protección Social, Fundación Génesis simplemente dejaría de existir. La Junta de Protección Social es un aliado primordial para sacar adelante esta tarea que estamos llevando a cabo. El bien que haces hoy regresa a vos siempre. Junta de Protección Social, para hacer el bien juntos. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afiliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas. WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Envíenos sus comentarios, noticias, audios y videos al WhatsApp, programa Horizontes, 83 41 41 42. Retornamos a Horizontes. Ahora sí, ya le hicimos otra jugada a la tecnología. Ya está con nosotros el abogado, comunicador y profesor universitario, don Pablo Barahona Kruger, que lo tenemos con nosotros para que don Pablo nos hable acerca del allanamiento en Casa Presidencial y otras dependencias, donde se habla de 78 mil millones de colones, 78 mil millones de colones que se fueron en dádivas, es decir, que huele a chorizo realmente. Igualmente me gustaría, para no interrumpir a don Pablo y sacarle el mayor de los provechos en el buen sentido de la expresión, que nos hablara en cuanto a esa modalidad que hay ahora. ¿Qué es eso? Que ya el presidente no da explicaciones, el ministro no da explicaciones. Ahora lo que hacen es mandar un videíto, tomen, publique, eso es como un espacio pagado, o sea, no hay derecho a repreguntar, no hay derecho a cuestionar o a plantear desde diferentes puntos las preguntas, no, ahí le va, eso es lo que quiero decir y punto. Y algunos medios de comunicación muy felices vienen, se lo publican y casi solo les hace falta aplaudirlos. Bienvenido, don Pablo Barahona, a Horizontes. Las disculpas del caso para todos los oyentes y para usted mismo con estos problemas tecnológicos que tuvimos, pero es un gusto compartir con usted. Los micrófonos de Horizontes son suyos, don Pablo. Muchas gracias de vuelta por tenerme aquí en Horizontes. Un saludo a toda su amplia audiencia.
y desde luego a usted, Edgar, y empiezo por esto último, tomando el rábano no precisamente por las hojas. Yo le diría que si hay un envalentonamiento, como usted bien lo llama, frente a la prensa, y son escribos y juegan con ella como quieren, es porque se les ha dejado. Yo en efecto nunca he visto una prensa más dócil, y estoy hablando obviamente en una generalización, ¿verdad?, con excepciones como este programa y otros pocos que no hacen sino confirmar la regla, pero usted sabe que la prensa comercial, que ha sido muy bien tratada con la pauta, ha sido tremendamente dócil, ha sido amistosa con este gobierno, lo ha tratado con guantes de seda, eso es un hecho, y ciertamente ha habido muy poca independencia, al punto, y ese es el mejor ejemplo, que es un monumento a la escasez periodística, cuando durante la pandemia y con la excusa de la pandemia, recordará usted, se suspendieron las conferencias de prensa en casa presidencial con el cuentito de que hay que mantener la distancia, cosa que no pasó en el resto del mundo, es decir, mascarilla, distancia, aforo y vámonos. Así se fueron en la Casa Blanca y en todas partes, porque más bien por la importancia de lo que ocurría, de la comunicación era más importante que nunca, ¿no? La crisis de la pandemia suponía que las autoridades estuviesen al principio incluso no solo informando sino educando a la gente, no por ello que no manipularan, quiero decir desde luego que no exageraran la nota, y en cuenta en la riada de millones que también se nos fue en contrataciones en la Caja, en la Comisión Nacional de Emergencias, donde estoy yo segurísimo, Edgar, y lo dije desde el principio, de que se les empezaron a aprobar con estas leyes de emergencia que la oposición les pasó como si nada, por puro miedo y porque era absolutamente impopular plantársela al gobierno y decirle ni pío, y les aprobaron cuanta ley hubo y cuanto presupuesto hubo de emergencia. Las leyes de emergencia lo que suponen es fundamentalmente que se bajan los controles y que la Caja de la Comisión Nacional de Emergencias el Ministerio de Salud podía contratar de manera directa y sin pasar por los controles previos que normalmente la contratación administrativa demanda. Yo advertí, mire, menos controles implica más corrupción porque hay mucho más discrecionalidad. Eso es una regla de oro para quienes hemos estudiado la corrupción y bueno, yo estoy seguro que si se abre esa caja de Pandora debidamente, ahí encontraríamos, digamos, otro desastre. Ciertamente, entonces, si ellos se han acostumbrado a mandar videitos y que la prensa no reaccione ni diga nada por esa, digamos, por esa torería desde el poder del caso presidencial, es porque la mayoría de la prensa así lo ha permitido. ¿Y por qué lo ha permitido? Bueno, porque esa prensa mayoritaria, hablo de La Nación, de Canal 7, Repetel, de algunas radios muy comerciales, etcétera, no me gusta hablar con nombres, ciertamente son los que se llevan el enorme grueso de la pauta comercial de gobierno, que es una millonada. Recordemos que la crisis de la pandemia supuso que las empresas privadas, entre otros recortes prioritarios, recortaran la pauta comercial. Y entonces eso hizo que fuese todavía más vital, mayor la dependencia para las empresas de comunicación, que son también empresas, necesitan pagar recibos y salarios, y etcétera, necesitaran más pauta oficial y dependieran incluso la pauta oficial para sobrevivir. Oiga, sé que grave a nivel de independencia, digamos, comunicacional o periodística. Yo por esto planteé, Edgar, al Colegio de Periodistas que se implantaran dos registros. Uno, que era un registro de pauta, que es de esto que estamos hablando, para que todos los costarricenses sepamos con qué pie queda cada periodista, cada medio, cada redacción, al ver dónde está concentrada la pauta, porque ahí identificaría el ciudadano muy fácilmente. Claro. Muchos acentos, digamos, y muchos chineos de gobierno, muchas líneas editoriales. Mira, por eso es que aquí los tratan con guantes de seda, por eso aquí no cuestionan nada, si cuestionan lo hacen suavecito. Por eso aquí tienen de pronto certificadores de la verdad, de esas nuevas, vamos a ver, nuevos programas, nuevas ideas en donde ellos son los que dicen quién dice verdad y quién está planteando falsas noticias, ¿verdad? Pero no se certifican a sí mismos, por cierto. Entonces, y el otro registro era el registro de analistas.
Y el registro de analistas lo que plantea es que todos los que analizamos realidad nacional tengamos que registrarnos ante el Colegio de Periodistas, no como periodistas, ni comunicadores, ni mucho menos, no, simplemente dando una declaración jurada y explicando, digamos, dando nuestro currículum para que se sepa cuáles son nuestras calidades, etcétera, pero lo más importante es declarando de dónde vienen nuestros ingresos y si tenemos consultorías con gobierno, o si nos han dado alguna prebenda, como puede ser algún viaje invitado por gobierno, porque eso pasa mucho. O incluso también dije que declaren los analistas políticos o económicos o jurídicos también, ¿no? Que son de los que más asiduamente la prensa consulta, que declaren también si tienen alguna militancia partidaria, porque mire, cuando usted ve medios internacionales, por ejemplo sobre Estados Unidos, usted ve analistas que los invitan y el presentador a usted le advierte, le dice, mire, tenemos a Pablo Barahona, por decirle algo, un analista demócrata, y este otro analista, Edgar Webb, es un analista republicano, por decirle algo. Así es. En este país esa advertencia a usted no se la hacen, es decir, no está mal que tenga militancia, pero que se sepa que lo que va a haber ahí es un debate que no es objetivo, es un debate político. Que aquí se sepa si alguien está renqueando más a favor de los cristianos o lo que pasa muchísimo. La mayoría de los analistas en este país son liberacionistas muy pintados además, y en este gobierno del PAC, como tiene muchos vínculos con las universidades públicas y los periodistas suelen recurrir a académicos y gente que está en las universidades públicas, pues también se da ese vicio, ¿no? Que son personas que están recibiendo salarios públicos, que han sido muy chineados por el gobierno, que tienen consultorías que triangula el gobierno por medio del PNUD, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, de la oficina de la OEA en Costa Rica, de Flaxo, sigue usted sumando, y eso por supuesto condiciona ahora una opinión. Bueno, el Colegio de Abogados me comunicó la semana pasada que aprobó el registro de analistas, ¿verdad? Pero no me ha respondido todavía el fronteo en la otra parte que pasó, el registro de pauta. Ese como que no se han atrevido aún. Y ese a mí no me interesa tanto, digamos, en lo personal, es decirle, yo no recibo pauta ni trabajo en esto. Pero me ha sorprendido también que los periodistas independientes, se lo quiero decir, y alguna prensa objetiva, no haya pujado, digamos, por esa iniciativa y para que se concrete. Entonces, bueno, lo que le quiero decir con eso, perdón que me extendiera, es que si el presidente y sus ministros hacen lo que les da la gana y en efecto se limitan es porque se lo permiten estos medios. Claro, que debería ser insultante, es porque ellos están muy confiados y porque han hecho con la prensa, insisto, es una generalización, literalmente lo que les dio la gana. Limpiaron el piso con la prensa en Costa Rica y la prensa se dejó, pienso que por un tema de necesidad o de pobreza, incluso de hambre. Usted sabe que los medios de comunicación están en una gran crisis, el negocio comunicativo ha cambiado mucho y eso le ha restado muchísima objetividad, beligerancia y libertad al oficio periodístico. Y por otro lado también, Edgar, lo que usted me decía, es gravísimo lo que está pasando como para que un presidente de la República no pueda ser cuestionado, no tenga que salir a la cara, y que ellos con videitos unilaterales en donde le huyen y le declaran eso sí tácitamente un gran miedo al contraste, al debate, y eso lo que dice es de su verdadero nivel, ¿verdad? Del miedo. No me pregunten, es lo que dicen exactamente. Don Pablo, yo sé que usted no lo quiere decir, pero yo lo quiero decir como un reconocimiento a su persona, que ha sido una persona que se ha preparado académicamente durante muchos años. Usted se adelantó a todo esto que está pasando. Tengo aquí la presentación de un libro suyo, Corrupción e Impunidad. Óiganlo ustedes, amigos de Horizontes, escrito por Pablo Barahona Kruger, Corrupción e Impunidad, Correlaciones e Implicaciones. La presentación se le hicieron de lujo dos juristas muy conocidos de nuestro país, el doctor Juan Marco Rivero Sánchez y el prólogo escrito por el doctor Fernando Cruz Castro. ¿Cuándo escribió usted este libro, don Pablo Barahona Kruger, Corrupción e Impunidad, Correlaciones e Implicaciones? ¿Y cómo traerlo? Pareciera que esto era una situación, una crónica anunciada de una tragedia nacional en cuanto a corrupción. ¿Cómo no? Y con la casualidad de que en efecto el prólogo de ese libro lo escribe quien hoy es el presidente de la Corte Suprema de Justicia, ni más ni menos.
y es un prólogo bastante largo y jugoso. Decir, sí, mire, ese siempre ha sido un tema prioritario en mis preocupaciones académicas. Es un libro que escribí hace más de 15 años. Por cierto, está agotado lastimosamente. Es un libro que valdría la pena reeditar. Es un libro de doctrina jurídica con mucho análisis de filosofía política, ¿verdad? Es decir, no es un libro de casuística ni de pura opinión, ¿verdad? Sino es un libro, digamos, de dura academia, lo que los abogados llamamos doctrina, que ha servido, digamos, en la mayoría de los juicios que tienen que ver con estas materias, digamos, para esclarecer conceptos, porque define, digamos, las distintas corrupciones, la corrupción judicial, la corrupción administrativa, la corrupción electoral, etcétera, y entonces explica qué es corrupción y qué no es corrupción. Por parte del problema con la corrupción es que hemos malogrado el concepto al decir que saltarse un semáforo es corrupción, ¿verdad? O que tener un puesto para el que no está preparado es corrupción, y entonces lo hemos generalizado tanto, lo hemos ampliado tanto, lo hemos manoseado de tal manera que ha perdido mucho sentido, ¿verdad? Es un término manido de esta altura. Y entonces mi idea con el libro era retomar lo que realmente es corrupción y sobre todo sus implicaciones y sus correlaciones, y con su prima hermana, ¿no? Que es la impunidad. Es decir, si la corrupción es posible ya en términos tan generalizados como ocurre en nuestros países, es por una impunidad rampante. Cito a un gran filósofo ahí, Jeremy Bentham, un utilitarista, que decía: aprobar una ley y no hacerla cumplir equivale a promover lo que en un principio se pretendía prohibir. Esto lo cito de memoria, igual que Adam Smith, decía tener misericordia con los corruptos es insultar a las víctimas de esa corrupción. Y entonces hoy yo quiero rescatar, y por eso le agradezco mucho la oportunidad de este espacio tan oportuno, valga la redundancia. Estamos justo a 24 horas, ayer en la mañana a estas horas era que se estaban haciendo los allanamientos, y que estamos apenas a tiempo para ver masticado suficientemente lo que aconteció, pero lo cierto es que yo recojo de redes sociales, que son un termómetro no científico, pero que yo respeto y valoro como opinión de la gente, y insisto, como opinión, no más que eso, no es conocimiento, no es ciencia, pero en democracia hay que respetar la opinión también de la gente, y uno puede ahora sacarla de manera más directa de las redes sociales, ¿cierto? Y cuando uno sepa que uno pertenece en las redes siempre a una burbuja, ¿no? Que le da a uno una cierta orientación. Pero hecha esa salvedad, hay que decir que la gente está, y usted compartirá conmigo, estoy seguro, está muy preocupada no solo por lo que pasó, porque la gente dice: eso ya lo sabíamos. Es decir, sabíamos que en la obra pública en este país siempre ha habido corrupción, que en el desarrollo de obra civil intensiva hay corrupción, y incluso algunos dicen: mire, era muy sospechoso que esas dos empresas eran las que tenían semejante abundancia de contratos. Todo esto la gente lo está diciendo, y es verosímil, yo los entendería, pero por otro lado, lo más importante es que están diciendo: pero mire, lo que nos preocupa realmente es que esto no pare en nada, que esto sea otra Aldesa, que esto sea otro cementazo, que esto sea un show. Es decir, lo que eso nos lleva a otro de las partes de las palabras escritas en la portada de su libro: corrupción e impunidad. Ahí el asunto. Claro, por eso lo traía a colación, y por eso hacía yo esas dos citas de Adam Smith y de Jeremy Bentham, en el sentido de que la corrupción es siempre un mal ejemplo, y entonces recuerdo también a Rousseau en aquella cita del Emilio y la educación, su gran libro sobre educación. Jacques Rousseau decía: no hay peor crimen que los malos ejemplos, y la corrupción es un pésimo ejemplo, como lo es aún más la impunidad. ¿Por qué? Porque los funcionarios públicos que ven a sus colegas en el CONAVI haciendo clavos de oro con un oficio público que no da para tanto, auditores de la función pública que se hacen los tontos y que también aumentan patrimonialmente, digamos, de manera considerable, o jerarcas o mandos medios que están metidos en la jugada, supervisores de obra,
y vea usted que está siendo cuestionada gente en la Contraloría de no menor peso, ¿verdad?, sino de la gerencia operativa, que es la que fiscaliza, digamos, los asuntos más gruesos de la administración, en la Contraloría de la República, en la sacrosanta institución dedicada al control, que no era cuestionada hasta el momento en esta materia, es todo lo que decía era confiado. Bueno, veamos que si sus compañeros ven que no pasa nada, incluso ante estos cuestionamientos, bueno, es un pésimo ejemplo, porque entonces dicen, bueno, no, de qué bien, yo vengo aquí en la mañana como funcionario público, en mi carrito, sencillo, tengo mi hipoteca porque yo estoy pagando mi casa, sencilla, y si la administración pública no es para ser rica la gente, ¿verdad? Correcto. Y veo al lado a mi compañero que llega en un Range Rover, en un Mercedes, en un BM, que además de un supercondominio, se va de viaje con toda la familia 2 veces por año, que viste con trajes de lujo, o sea que no parece un funcionario público, sino un empresario exitoso, y no lo pescan, y cuando lo pescan y lo cuestionan, sale muerte de risa y no pasa nada. Entonces, ¿usted qué cree que terminen haciendo muchos de esos funcionarios después? Haciendo lo mismo. Claro, la impunidad es un pésimo ejemplo, y en Costa Rica tenemos mucha impunidad porque hay mucha pendejada, sobre todo, quiero decirle, Edgar, de las jerarquías, que dejan pasar, que se hacen los tontos. A eso iba, don Pablo, se vale decir, no me di cuenta, enhorabuena, esto era un secreto a voces, etcétera, etcétera, porque hay gente que pretende como bajarle el tono. En cuenta, digamos, la garante de la ética, doña Margarita Bolaños, que dice que esto era el escándalo del corrupción, esto ha venido celebrándose, desarrollándose hace mucho tiempo. Pero bueno, ¿y por qué no han hecho nada? Después, ¿quién es un ministro? El ministro, yo que por cuestiones de trabajo hablo con varios de ellos, en algún momento le decía yo a un ministro de un funcionario de categoría media que presumía de sus viajes a Europa con su novia y todavía pedía 22 días más de las vacaciones sin goce de salario, y le decía yo a ese ministro, y lo que me decía es, sí, ¿verdad? Ni a uno le alcanza, ¿cómo le alcanzará a ese carajo? Pero no hacen nada. O sea, se vale ver las cosas con esa frescura. O una persona que trabaja en una auditoría de una institución del Estado, vive en un condominio con una casa de lujo de casi $4 millones, con 3 Mercedes-Benz, o estos otros funcionarios que yo, Edgar Obed, iba a ese lugar y veía los Range Rover blancos de $180,000 por una persona que puede andar con un salario de 2.800.000, una cosa así. Póngale cuando mucho, porque no va a ganar más que el ministro 3 millones, pero bueno, ¿cómo es eso? ¿Se vale no denunciarlo? ¿Se vale no tener esa malicia? No se vale ninguna de las dos cosas, mucho menos esta pose que están ensayando de venir a decir, en el caso concreto, que Méndez Mata no solo sabía, sino que casi erigirlo en héroe, que él estaba no solo al tanto, sino además que fue uno de los que denunció. Eso es falsario, porque cualquiera que tenga 2 dedos de frente entenderá que todo esto se hizo bajo esta gestión y bajo las narices de este ministro. Correcto. Entonces es ridículo decir, digamos, tratar de salvarle las castañas al único ministro, digamos, que venía teniendo cierto aprecio público de la administración. Es que se quedaron hasta sin eso. Y se quedan sin el argumento también, y esto va para los figueristas de otro lado, de que la experiencia es la que cuenta. No, también cuenta la energía, también cuenta la valentía, también cuenta la astucia, digamos, un poco esa maña criolla, ¿verdad? De no dejarla pasar, no la comodidad de dejar pasar, aunque no sea uno el que meta las manos. La jurisprudencia, es decir, los jueces en esta materia han dicho claramente, Edgar, que a mayor jerarquía, mayor responsabilidad. Correcto. Y lo dijo la Sala Tercera y lo sostuvo incluso en los juicios donde los expresidentes Calderón y Rodríguez terminaron condenados por delitos asociados a corrupción, y donde no lo pudo hacer Figueres porque se fue del país y dejó que prescribiera el cuestionamiento. Eso hay que recordarlo. Qué peor ejemplo que ese, ¿verdad? 3 expresidentes cuestionados en el 2004. Que es muy en el marco, digamos, se preguntó por qué y en qué contexto escribí yo ese libro. Bueno, en ese contexto. De hecho, es un libro muy llevado y traído conceptualmente en esos juicios y en esos momentos. Sería bueno, digamos, retomarlo. ¿Por qué? Bueno, porque los jueces, sostengo yo en ese libro, los jerarcas,
tiene una responsabilidad no solo ineligiendo, es decir, al elegir a los agentes públicos, sino también vigilando, de vigilar lo que están haciendo sus subalternos. Y después no pueden venir decir yo no sabía, y además cínico, decir, y que se le castigue con todo el peso de la ley, colaboraremos. No, mire, la colaboración era que la corrupción fundamentalmente se previene. Es decir, tiene que girar con la función preventiva. Y tampoco es que sean muy bondadosos al decir vamos a colaborar con apertura total. Están exigidos por la ley. Claro, los allanaron, entonces que no vengan a jugar de inocentes ni de buenazos. Yo respeto, ahora que lo cito como abogado constitucionalista y penalista, el principio de inocencia. Pero eso no quiere decir, es decir, nosotros no estamos para hacer juicios penales porque como ciudadanía no tenemos acceso a esos sumarios, nosotros no estamos viendo el expediente, no estamos viendo cuál es el señalamiento concreto cada uno, ni tampoco las pruebas que existen contra cada uno, ¿verdad? No necesariamente todos los que fueron ahí sindicados, es decir, mencionados, allanados, o citados por la Fiscalía, son ya culpables per se, habrá que ver cuál es el cargo que se les endilga, etcétera. Pero sí es cierto que ellos digamos están siendo cuestionados, y esto implica que eso nos da derecho como ciudadanos a nosotros ejercer un juicio político, crítico y valiente. Mire, en la administración pública, lo he dicho en sendos artículos y opiniones en mis redes sociales muchas veces, programas, entrevistas como este, mire, no es posible que no se aplique capitales, la figura de capitales emergentes a funcionarios públicos por corrupción. Totalmente. Y eso es que la Fiscalía casi no ha aprovechado esa figura. ¿Por qué? Bueno, porque eso lo que significa es precisamente, está diseñada esa idea para casos como el que usted me está mencionando, que es decir, mire, ese funcionario público me parece que la forma en que vive no refleja su realidad salarial, algo raro está pasando ahí. Entonces lo que hace el Poder Judicial, y puede ser por una denuncia de las auditorías que pareciera en el MOP y en otras instancias están pintadas en la pared, y sobre todo la Contraloría General de la República, que para eso tiene las declaraciones juradas, entre otras cosas, ¿verdad? Y anote una diferencia patrimonial y le manda a ese funcionario, venga acá fulanito, y explíqueme, como el ejemplo usted decía, de dónde vienen esos Mercedes, de dónde vienen esas casas de lujo. Porque puede pasar, Edgar, y por eso el principio es importante. Bueno, pueden ser funcionarios a los que de pronto les dejan una gran herencia. Correcto. ¿Verdad? Pueden ser funcionarios que de pronto se pegan el gordo navideño. Estoy hablando de ejemplos muy casuales, ¿verdad? No me estoy haciendo el tonto, no. Puede pasar. Puede pasar que un funcionario tiene un hermano millonario, y que ese hermano es tan millonario que cada vez que cambia su Mercedes del año, le da el carro que tiene un año de uso de superlujo a su hermano. Entonces el hermano llega en un Mercedazo o en un Range a trabajar al MOP o a la Contraloría o al póngase la dependencia que quiera. Puede pasar. Puede ser que el funcionario público o la funcionaria se haya jalado lo que decimos popularmente un jaretazo, ¿verdad? Ajá, así es. Puede pasar. Puede pasar también a veces que han sido, antes de ser funcionarios públicos acá, pasa a veces con jerarcas, que hayan sido funcionarios internacionales, que se han ganado muy bien. Hay salarios internacionales de $30-40 al año, ¿verdad? En el Banco Mundial, en el Fondo Monetario. Entonces ahí podría uno explicar. Pero no funcionarios de media tabla. Y no sobre todo aquellos funcionarios que están a cargo de la auditoría o del control. Ahora, ¿ve usted este caso como un tipo como similar al caso de Odebrecht, donde fueron obligados a renunciar y presidentes de algunos países latinoamericanos terminaron en la cárcel, y fue todo un escándalo esta situación donde se paga con favores sexuales, en algunos casos con varones con varones, damas con damas, o como fuera? Ahora, como ya no se habla ni de tríos ni de quintetos, o como sea el asunto, igualmente se pagó con yates, se pagó con vehículos de lujo, se pagó con propiedades, se pagó con valijas con dinero. ¿Ve usted esto muy parecido a la corrupción de esta empresa que se dedicó a corromper y a pagar dádivas a lo largo de Latinoamérica, como es el caso de Odebrecht? Mire, puede ser un Odebrecht a la tica, chiquitico, obviamente Odebrecht fue de otras dimensiones, pero sí ha habido un baile de millones en el MOP y las dependencias adscritas a ese ministerio, que es interesante. Políticamente el PAC, yo preguntaba ayer en mis redes, se ha quedado sin el argumento siquiera
de el desarrollo de infraestructura para la próxima campaña electoral, que era su trapito de humillar, ya lo venían usando, ¿verdad? Las últimas semanas. Ahora yo me pregunto qué carajos van a hacer electoralmente hablando. Yo creo que hay algunos de los precandidatos que deben estar repensando. Encuentra esta señora Marcia González, presidenta del PAC y ministra de Justicia, que se fue muy cuestionada por brazaletes y por la pornografía de uno de sus viceministros en sus teléfonos, y bueno, fue una gestión desastrosa como ministra de Justicia, al punto que la echaron y termina destituida porque no, bueno, ella se hace renunciada, pero eso no es más que una institución silenciosa, porque recuerda usted que no pagó los impuestos de lujo por varios años de sus casas de habitación. Correcto. ¿Y por qué casas de lujo? Bueno, porque su marido tiene una empresa que también resulta que está embarrada en todo esto, que estuvo embarrada en la trocha también. Insisto, yo respeto los principios de inocencia, no tengo acceso a expedientes ni vistas condenatorias, porque digo es que hay cuestionamientos, y este señor es el que ha estado a cargo de uno de estos consejos, si no me equivoco, del CONAVI, que es uno de los desarrolladores de infraestructura, digamos, adscritos a CONAVI, y quiere ser candidato al PAC, y ayer digamos, su marido en esta implicado en todo este baile. Entonces yo lo que quiero decir es que bueno, ha habido una enorme impunidad, en eso puede, digamos, quizá parecerse a Odebrecht. A mí sí me preocupa que esto, hasta que el cementazo no ha pasado nada, ya va a terminar el segundo gobierno del PAC, y eso ocurrió en el primer gobierno del PAC. Y yo quiero acusar aquí también que la Corte tiene inmensa responsabilidad porque le está haciendo un daño, un boquete a la legitimidad, a la credibilidad del Ministerio Público, es decir, de la Fiscalía. Reeligió a Emilia Navas como fiscal general, que me parece que tiene un conflicto latente. Es muy complicado lo que voy a decir porque yo me dedico a eso, no es nada personal, pero ciertamente tiene un marido, un esposo que se dedica al litigio penal también y este tipo de casos. Entonces ya apareció su marido como el abogado de las dos empresas, curiosamente no de una sino de las dos, cosa interesante que hagan lupa en esto. Correcto. Las dos empresas señaladas, Nansol y Simeco, y lo contratan a él como su abogado, y ya entonces automáticamente la fiscal se autoinhibe de conocer nada que tenga que ver con la causa. Eso también ha pasado en otros casos muy sonados como Aldesa, y la Corte Plena, teniendo muchos muy buenos fiscales, incluso abogados litigantes, los que pudo recurrir para la Fiscalía General, reeligió a Emilia Navas en el cargo, pese a este enorme conflicto de interés que está latente ahí. El señor tiene derecho a trabajar, yo entiendo que ella también, pero no necesariamente como fiscal general, por el conflicto que ello supone, ¿verdad? Y digamos que eso a mí me preocupó porque la Corte ahí se tapió los ojos, y eso no está bien, digamos, porque la Corte no está para esas torerías, y sería, vamos a ver, ¿cómo se lo explico? Sería mucho más conveniente que la Corte haya, digamos, prevenido ese conflicto de interés, que no los hace a ellos delincuentes, ni malas personas, ni malos profesionales, pero es un hecho latente, ahí está. Eso incapacita a la fiscal general para casos, digamos, además de alta gama, que son los que lleva su marido, que es un abogado litigante raso, digamos, uno más en el mercado de litigio, lo cual es lícito también, pero se ve muy mal y además supone, digamos, un riesgo también, digamos, ahí latente. Y la doctrina en materia de corrupción también dice que los conflictos de interés basta que sean potenciales para que sucedan, ¿verdad? Si no tienen que concretarse, si no se basta con que yo tenga a mi hermano en un cargo o a mi señora o a un familiar, digamos, en un cargo en donde podemos fugar información, en donde podemos ponernos de acuerdo y malear el interés público, para que el conflicto de intereses suceda. Yo sí quiero decirle que me parece que esto digamos, nos obliga como ciudadanía a no soltar el dedo sobre el renglón, a que esto no caiga impune. Vea lo que ha pasado con Aldesa, nosotros Cementazo y otros muchos ejemplos que podrían dar. Don Pablo, nos quedan 4 minutos de programa. Yo sé que en los próximos días seguramente lo voy a estar molestando dependiendo de su agenda, porque este es un tema de no que acabar, pero sí quisiera que se refiera rápidamente al tema de el señor Camilo Saldarriaga, que siempre pretendió tener un perfil bajo, aunque los que trabajamos en medios de comunicación sabíamos que era el todopoderoso en la casa presidencial, y que también utilizó la misma estrategia: mando un videíto y listo el asunto y nadie me puede preguntar. La figura de los asesores, ¿qué opinión le merece a usted en estos 3 minutos y medio que nos quedan de programa? Bueno, mire, yo fui el que acuñé la frase,
las loncheras, que me da cierta satisfacción que se haya vuelto, digamos, principio de este gobierno, ¿verdad? La cuña principio de este gobierno, cuando también, ahora que usted dijo, me adelanté, cuando también dije en el 2019, que a un año de este gobierno, que yo no veía este gobierno terminando, que la ciudadanía valiente que yo identifico en Costa Rica, que no es toda, hay mucha ciudadanía muy despistada, muy distraída, digamos, de la política y de lo que pasa en su país, pero la que sí está pendiente, la que sigue este tipo de programas, la que lee un poquito al menos, la que usa su teléfono no solo para pasar el tiempo, para ver fútbol y fotografías, sino que se informa y difunde información y programas como este, que eso le da un gran poder a la ciudadanía. Esa ciudadanía activa, ciertamente, Edgar, se debió comprometer con un nivel de protesta mucho mayor y con una oposición a este gobierno que supusiera que la presidencia de Carlos Alvarado fuera inviable, que tuviera que renunciar y tuviésemos, democráticamente hablando, ¿no?, y tuviésemos la posibilidad de convocar nuevas elecciones. Pues si se iba, se tenía que ir con sus presidentes. Obviamente no nos quedamos ni con EPSI ni con el otro señor Marvin de vicepresidentes con presidentes. No, si se iba todo el combo. ¿Por qué? Porque yo decía, le van a hacer un daño irreparable a Costa Rica. Carlos Alvarado no está preparado, no sabe cómo manejar esto y están haciendo con él lo que les da la gana, algunos que lo están usando como un títere útil en el poder para pasar sus proyectos de ley, para acomodar las cosas, ciertos sectores, ciertas cámaras, y a mí eso me parece tremendo. Y entonces yo decía, le toca a la ciudadanía plantarse, oponerse y forzar la salida democrática, insisto, del presidente, porque aquí no se puede hacer impeachment ni se puede destituir a un presidente a medio periodo. Lamentablemente no tenemos herramientas los ciudadanos. Deberíamos exigirla también con todo esto que está pasando. Pero no se me hizo mucho caso. Me dijeron que no, que qué barbaridad, que había que respetar la bendita institucionalidad, que al presidente, una vez elegido, había que esperarlo hasta el final. Y yo le dije, lo que pasa es que va a costar 3-4 gobiernos, entre 8 y 12 años, recuperar, recuperarnos y recuperar el país del daño que le está haciendo este gobierno por culpa de Carlos Alvarado, quienes lo acompañan. Mire, no solo por corrupción, sino por inútiles. Entonces no es posible que la ciudadanía sea tan pasiva. Bueno, lo fue, incluso muchos analistas me criticaron, y ya ven, yo ya decía, bueno, yo se los advertí desde el 2019 y seguí insistiendo después. Ya hoy en el 2021, las puertas de un proceso electoral, pues ya no, y ahora hay que hacer las elecciones y quitarlo, ya nos dio tiempo, pero sí me parece que había que forzar que, aunque sonara duro, aunque no pasara antes en nuestra historia, el presidente era inviable y nos tenemos que ahorrar todo esto. Y yo hoy sí quiero decir que la ciudadanía tiene responsabilidad, no debería soltar el sobre el renglón para que la fiscalía, los jueces avancen, y sí, para que los asesores, que son personas muy preparadas, no concentren este poder y estén mucho más vigilados por los jerarcas, que son los primeros responsables de todo esto que está pasando, que no pasa solo en el MOB. Yo insisto, deberíamos revisar lo que ha pasado en la Caja, en la Comisión Nacional de Emergencias, porque ahí también ha habido muchos millones. Termino nada más con una frase, que si usted me permite, alguna vez le preguntaron a un ladrón de bancos por qué roba bancos, y volvió a ver con cara tonto al policía y le dijo, porque ahí está la plata, así de fácil. Bueno, ¿dónde están los corruptos? ¿Dónde está la plata? Fundamentalmente hay que fijarse, mire, en los que manejan poder discrecional en el ICE, que hay mucha plata, en los bancos públicos, que hay mucha plata, en el MOP, en la Caja Costarricense de Seguro Social, en la Comisión Nacional de Emergencias. No es tan difícil saber dónde es que están pasando las cosas. Esa frase. Don Pablo, el tiempo nos ganó ya, me dice el compañero de cabina que tenemos que retirarnos. Yo le agradezco muchísimo y en los próximos días lo voy a estar molestando. Aquí nos está proponiendo un tema, Rafael Ángel Guillén Elizondo, referéndum revocatorio, que es todo un tema. En los próximos días lo hablaremos, ¿le parece, don Pablo? Muchísimas gracias, muy amable. En eso quedamos, a la orden. Gracias, Edgar. Gracias a ustedes, amigos, por habernos acompañado. Este programa en 30 minutos estará en la página de Facebook, Programa Horizontes Costa Rica. Buenos días para todos. Mañana 7:20 de la mañana regresa Horizontes, siempre aquí en 96.3 Centro para todo Costa Rica. Buen día. Junta de Protección Social, para hacer el bien, presenta este testimonio de la gestión social que cumplimos. Hoy conversamos con doña Enid Paniagua Rodríguez de la Asociación Centro Diurno Jerusalén para el Adulto Mayor de Carrillos de Poás de Alajuela sobre la importancia de la ayuda que les brinda la Junta de Protección Social. Coméntenos, doña Enid, le escuchamos con mucha atención.
La Junta de Protección Social representa para nosotros una herramienta, una de las más valiosas para atender la población adulta mayor en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad. Es por mucho la Junta de Protección Social una institución que logra llegar a cada una de las poblaciones para que autogestionemos las ayudas a los adultos mayores. Hoy estamos atendiendo a 50 adultos mayores en sus casas, les estamos llevando alimentación, terapia ocupacional, nutrición, psicología, y estamos atendiendo también a aquellos adultos mayores que están en situaciones de depresión por la pandemia. Es por eso que nosotros como institución sabemos que la Junta de Protección Social está a nuestro lado para atender a esta población y pedimos a la población que colaboren con la Junta de Protección Social, porque cada vez que se colabora con ella, pues se está colaborando con la población adulta mayor. Excelente. Que necesita mucho. Este ha sido otro testimonio de la gestión social que cumple la Junta de Protección Social. Usted también puede ayudar. Juegue chances y lotería, la suerte le puede tocar. Colaboremos con la Junta de Protección Social y ayudemos a más personas en condiciones de vulnerabilidad. Y recuerda, la suerte te puede tocar. Juga chances y lotería. Junta de Protección Social, para hacer el bien. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa. Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Quédate en casa con la tranquilidad de tener un médico cerca de vos y tu familia. En Grupo Médicas llevamos 25 años cuidándote. Llegamos hasta la comodidad de tu hogar con el mejor equipo técnico y profesional. Con médico a domicilio, servicio de telemedicina, atención de emergencias y traslado de pacientes. Conta siempre con un médico a tu lado. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, una empresa de Grupo Médicas.